Y para completar esta unidad nos estaría faltando hablar de los pozos multiway, donde un jugador hace open race y uno o más jugadores hacen call, en cuyo caso nosotros podemos optar por hacer overcall o el famoso y nunca mal ponderado squeeze, y de los pozos open limpiados por uno o más jugadores, en los cuales podemos hacer roll o un overlimp. Así que vamos a definirlo a la suerte. Vamos a tirar la moneda, a ver si tengo monedas. Acá hay una de 10 rublos. Acá tenemos. Si sale 10, hablamos del squeeze y el overcall. Y si sale el escudito de la Federación Rusa, hablamos de el roll. 10. Vamos a tener que hablar del squeeze. A la hora de decidir entre hacer overcall o squeeze, los jugadores habitualmente cometen no uno, sino dos errores. Primer error, hacen demasiado overcall, y segundo error, hacen demasiado squeeze. Entonces acá nos está faltando excedernos un poco en la tercera acción, la cual no fue mencionada, que es hacer fold. Ya hay un jugador al que le gustan sus cartas, o por la razón que fuere hizo open race, y ya hay un jugador al que le gustaron sus cartas lo suficientes como para como mínimo hacer call. Y es acá donde mucha gente se comió el versito ese que le vendieron de que hay un montón de cartas que juegan hermosos en pozos multiway, que hay que meterse con par de 2 en pozos multiway porque juega hermoso, que 4 y 5 suite juega divino en pozos multiway, que KJ suite juega divino en pozos multiway, etcétera, etcétera, etcétera. Mentira, muchachos, les van a romper el orto. Entonces partamos de la base de que mi estrategia es una estrategia que overfoldea. Lo que para ustedes es un rango normal de fold, para mí es un rango demasiado chico de fold, y yo voy a foldear muchas manos más. Partiendo de esa base, para yo tomar una acción que no sea el fold, mis cartas van a tener que jugar bien contra los rivales específicos, y voy a tener que tener una lectura bastante precisa de qué es lo que estoy haciendo. En principio, todo lo que voy a decir va a estar basado en el supuesto de que hay un open racer y un solo caller, y que yo estoy in position. Si hay más de un call, a todo lo que diga, llévalo a su máximo exponente y volvete aún más tight de todo lo que yo voy a decir que soy. Y si estás fuera de posición, es decir, en las ciegas, también, con más razón, hay que hacer mucho menos call y mucho menos squeeze, porque vamos a jugar fuera de posición si hacemos call, o porque nos van a pagar mucho más los tribet los jugadores que estén in position. Hay muchísimos problemas con hacer overcall. El principal, ya te lo he mencionado en otros videos y te lo acabo de mencionar, es que la gente piensa que las cartas especulativas juegan hermoso en pozos multiway. Ninguna carta juega hermoso en pozos multiway, mucho menos los pares pequeños, mucho menos las suites conectadas pequeñas, son una pindorga. Yo te creo que en pozos multiway juegue muy bien par de K o par de ases, sí, porque si terminas all-in vas a ganar, y si llegas a setear posiblemente alguien conecte algo y lo vas a stackear. Entonces la gente ya arranca contramano, overestimando el poder de fuego de sus cartas de mierda en pozos multiway. Simplemente lo leyeron tantas veces que se lo creyeron y no sacaron sus propias conclusiones, ni hicieron sus propios análisis, ni miraron sus propias estadísticas, analizaron sus propias manos como para comprobar en la práctica qué tan horrible juegan esas cartas que en teoría les dijeron que juegan bien. Otra cosa que subestimamos es el rango del caller. Como el tipo no tribeteó, entonces pensamos que no tiene una goma. El que hizo call no tiene una mano lo suficientemente buena como para tribetear y simplemente hizo un call medio de fish. Sí, puede ser una opción, pero aún así, aún siendo una mano no digna de tribetear, va a ser una mano que probablemente sea igual o mejor a la que ese mismo jugador hubiese abierto en el caso de que la mano le llegue vacía. Pero por ahí ese jugador que está en hijack o cutoff hubiese hecho un open race con K5 suite, con par de 2, con As 8 off, y esas manos no las va a hacer call, esas manos las va a foldear. Va a hacer call, sí, porque es medio fish, con su AJ, con su par de 5, con sus suites conectadas. Sí, va a ser call con un montón de manos que no son lo suficientemente buenas para tribetear y que tampoco son como para decir ¡wow! ¡Qué manón! Sin embargo, seguramente su rango va a estar por encima del rango que nosotros pensamos que tiene a la hora de haber hecho simplemente call. La tercera subestimación que están haciendo, la cual es muy importante y la cual sobre todo para nosotros pasa a tener relevancia, es que en general la gente overestima el poder de fuego de su squeeze
y subestima la capacidad de ciertos jugadores, le hace yo por ejemplo, de estar preparado y esperando esa acción de su parte. Si prestaste atención en los videos anteriores, ¿qué hacía yo cuando hacía open raise un fish? Generalmente hacía mucho más call que trivet. ¿Qué hacía cuando hacía un open raise un nit? Lo mismo. ¿Qué hacía cuando hacía un open raise un donk? Lo mismo en general, salvo mini trivet para escaparle justamente a los squeeze. ¿Qué hacía cuando hacía open raise un rec? Muchísimo call. Y por ahí cuando veías todos esos videos pensabas, este es un fish, este tipo es poco agresivo, pero esa estrategia de hacer overcall al open raise me mantiene sumamente protegido de los squeeze. Y la rentabilidad que voy a obtener desde la posición de jamón y queso, como me gusta llamarla yo, va a compensar toda la que puedo llegar a perder por trivetear de menos. Yo no sé qué tanta atención le prestan ustedes a lo que pasa en la mesa y qué tantas notas toman de cómo juegan los demás. Yo le presto mucha atención y tomo muchísimas notas, lo cual ya he mencionado y he recomendado hacer en reiteradas oportunidades. Y déjame decirte que una de las cosas más fáciles de notar, que más te llaman la atención y que más te inclinan a tomar notas es el squeeze ajeno. En cuanto vi un tipo hacer 2 squeeze consecutivos en 2 rondas desde las ciegas o en 3 o 4 rondas desde el bottom, yo voy a abrir su blog de notas y le voy a poner este pelotudo vive haciendo squeeze. ¿Puede ser varianza? Sí, claro que puede ser varianza, pero en principio meter 2 o 3 squeeze en 2 o 3 rondas es como que me da el beneficio de la duda de poder pensar con cierto grado de acierto que el tipo es un amante del squeeze rompebola. Ni hablar que por ahí a los regulares ni hace falta tomar la nota porque ya sabes con qué rango te van a squeezear y qué porcentaje de squeeze van a tener. Cuando estoy jugando en las páginas que soportan HUD, mi HUD tiene automáticamente la estadística del squeeze que cambia de color y apenas sube del 5% se pone en rojo. Y apenas paso el mouse por arriba se despliega un pop-up que me muestra qué porcentaje tiene de call al resqueeze, de fall o de forbet. Generalmente de todos estos datos no se consigue una muestra significativa, pero en una pequeña muestra ya se puede ver una tendencia casi irreversible. La gente que le gusta squeezear, te das cuenta enseguida, tomás nota y van a seguir jugando igual. Alguna que otra vez te vas a comer los mocos porque vas a marcar un tipo como que es un rompebola del squeeze y resulta que justo ligó 3 ases en un mismo torneo en una hora y bueno, sí, te vas a estrolar. Si hacemos mucho overcall, nos exponemos a los squeeze ajenos y en general si lo hacemos con manos especulativa o manos de valor intermedio, vamos a ir muy por abajo del rango, no solamente del open raiser, sino también del caller. Entonces está todo mal por donde lo mires. Si nadie squeezea, vamos perdiendo. Si alguien squeezea, vamos recontra perdiendo. Y en el caso de que no vayamos perdiendo, no tenemos la iniciativa y no tenemos ni siquiera la más mínima noticia de contra quién o contra qué estamos jugando. Así que en general vamos a estar jugando con una mentalidad más de nuts que de aire. Vamos a estar entrando a ver si conectamos la bomba en un pozo multiway. No debe existir una estrategia más perdedora que esa de meterte en un montón de pozos multiway a ver si descomponés a todo un tendal de gente. La verdad creo que tenés más odds jugando a la ruleta. Y si nos dedicamos a hacer squeeze light, como te decía, vamos a quedar súper expuestos con la gente que toma notas y que presta atención. Y aún con la gente que no lo hace, vamos a quedar expuesto en sus estadísticas. Por ahí en GG Poker podemos disimular, mimetizarnos, elaborar una estrategia media elaborada. Gente como yo, por ejemplo, que probablemente tenga un porcentaje de trivet menor a la población, aprovechar de ese porcentaje de trivet bajo que me marca las estadísticas de GG y bueno, clavar un squeeze de vez en cuando, medio light, medio en bluff. Total, la gente va a mirar y tengo 140 manos jugadas, 4% de trivet, se pueden llegar a comer el cuento. Pero sacando ese rebusque, en general hacer squeeze de más no es una buena idea. Hacer squeeze en la medida justa, correcta, rentable, es un arte. No solamente tenés que imaginarte y asumir que le vas ganando al rango del open raise y del caller, sino que también tenés que tener en cuenta los stacks de las personas que están atrás, a cuál le va a quedar un push fácil, los stacks de las mismas personas que abrieron y que hicieron call, la tendencia de esas personas a jugar post-flop, porque por ahí esas personas tienen poco fall al squeeze, pero después juegan una estrategia fit or fold en el flop y puede llegar a ser rentable salir a picotear pozos grandes, a agrandar pozos squeezeando, porque después tenemos muchas chances de llevárnoslo. Pero hay un montón de jugadores que simplemente van a hacer push o fold
o que van a hacer call pero van a pelear los potes post-flop. Entonces mi estrategia por default va a ser en principio hacer overfold. Foldear muchísimo. Me encanta jugar pozos heads up, me encanta pagarle a la gente para ver flops, me encanta, pero contra 2 ya no es lo mismo, contra 3 mucho menos, si estoy fuera de posición muchísimo menos. Ahora, cuando decido que mi mano tiene que ser jugada, ¿por cuál de las dos alternativas me inclino? Si hay mucha gente peligrosa todavía por hablar atrás mío, creo que nunca o casi nunca, salvo con ases o reyes, voy a hacer overcall. Voy a asumir que si hago overcall existe una posibilidad alta de que algunos de los que faltan hablar, que son unos simios o unos rompebolas, van a meter un squeeze y van a detonar un pozo explosivo entre mucha gente, en el cual yo voy a hablar último. Cuando me llegue a mí el turno, posiblemente ya haya 2 o 3 personas all-in. Cuando se presiente, cuando se huele que si hago overcall se viene el squeeze de atrás de alguno de los que todavía no habló, mi estrategia obviamente va a ser squeeze o fold. Alguna que otra mano de las que me hubiese gustado hacer call la voy a tener que foldear porque tampoco puedo squeezear super light, pero en general en este tipo de spot es el spot en donde más agresivo me voy a poner y el único spot donde vos no vas a poder decir que soy un super nits. Como cuando triveteaba super light y con un sizing pequeño al donk para aislarme con él, para bloquear de alguna forma el posible squeeze en el caso de hacer call. Acá voy a hacer algo parecido. Voy a asumir que esta gente que se huele en el aire, que está muy predispuesta a hacer un squeeze en el caso de yo hacer un overcall, en el caso de ser yo el que haga el squeeze, se va a poner en modo honesto y simplemente me va a clavar la caja o no, depende de si tiene cartas o no. Alguna que otra vez alguno puede llegar a leer debilidad en mi sizing de squeeze y clavarme la caja en bluff. Good game, te felicito. Espero que ese día me encontré sin ganas de hacer un hero call contra un bobo y binguearla, porque si ese día justamente estoy en binguero, te voy a pagar y vamos a terminar jugando para el dolor de ojos de lo demás, un all-in entre, no sé, par de 7 contra A5 suite. Entonces, como te decía, voy a asumir que al hacer squeeze las personas de atrás van a quedar desactivadas y solamente voy a jugar contra el open raiser y el caller. El sizing de mi squeeze va a estar determinado, para alegría de los detractores, que pueden empezar a sonreír con lo que voy a decir a continuación, por mis cartas. Sí, voy a tener un sizing diferente de acuerdo al tipo de mano que tenga. Uy, qué fácil de explotar. Uy, qué fácil de leer. Uy, tenés un tel. Bueno, dale. Mientras menos ganas tenga de jugar post-flop con esas cartas porque juegan mal contra 1 o 2 jugadores, porque tengamos en cuenta que si el open raiser hace call, probablemente el otro individuo se suma a la fiesta y seamos 3. Mientras peor jueguen mis cartas contra 2 jugadores, más voy a tender a que mi sizing sea grande, buscando la mayor cantidad de fold posibles. Mientras mejor jueguen mis cartas en pozo multiway in position, más voy a tender a hacer un sizing pequeño y protegerme de, cuando me claven un 4-bet push, tener que perder un montón de ciegas invertidas al pedo. No voy a hacer un mini squeeze con 9-10 suite para ver si meto la bomba atómica y si seco a 2 tipos que seguramente me van a pagar. Tampoco voy a hacer un mini squeeze con as ray off para que me paguen los dos, y si no conecto una goma, tener casi un 0% de chances de ganar ese pozo después del flop. Por otro lado, no le voy a clavar un 5x squeeze con par de ases para que se vayan todos. A simple vista mi rango parece sumamente desbalanceado y en realidad sí, lo está. El asunto es, como te decía, que este tipo de situaciones vamos a tener un historial muy grande de los rivales y por ende nuestros rivales tampoco van a tener un historial muy grande de nosotros. ¿Cuántas mesas, cuántos manos vamos a compartir contra los mismos tipos y cuánta atención tienen que prestar como para darse cuenta que con as rey hacemos un squeeze de 4x, pero cuando tenemos par de ases hacemos solamente 2,5 o 3? Pero al mismo tiempo la semana pasada también hicimos 2,5x con AJ Suite y nos han visto en otra oportunidad meter 5x con par de damas o con par de 5. Honestamente tendrían que estar stalkeándonos en todas las mesas, estudiándonos a detalle, envenenados con nosotros, como para poder descifrar con un grado de exactitud elevado cuál es nuestro rango. Si me obligás a jugar balanceado porque estamos jugando un torneo con los mejores jugadores del planeta, bueno, voy a hacer siempre un sizing grande. Voy a balancearme haciendo siempre grande y no siempre pequeño. Entonces, cuando presentimos que se viene el squeeze y hacemos overcall, no hacemos overcall jamás
salvo con ases o reyes. Todo nuestro rango va a ir al fold o al trivet. En mi caso particular voy a trivetear más manos de las que debería trivetear en equilibrio y voy a asociar mis squeeze de diferentes tamaños de acuerdo a qué es lo que quiero yo como resultado. Depende de las cartas en particular que tenga en mi mano y de los rivales contra los que estoy jugando. Léase que desde el punto de vista teórico estoy cometiendo un par de aberraciones. Primero, estoy squeezeando de más del equilibrio y segundo, estoy exponiendo mi rango con distintos sizing. Hace 20 años que lo hago y todavía no me enteré de alguien que me haya explotado, así que si me explotaron centavo tras centavo, me ordeñaron sin que me dé cuenta, porque nadie que yo recuerde me ha leído los rangos de cara. Ahora, cuando miro para atrás y veo que se viene un pozo familiar XXL, porque si yo hago overcall, no solamente que nadie va a hacer squeeze, sino que es muy probable que más gente se suma al pozo porque hay un montón de fish específicamente en las ciegas y yo voy a ser el tercero en pagar y atrás mío va a venir un cuarto y un quinto. Léase, se viene el famoso y nunca mal ponderado pozo multiway. Acá es donde primero no tengo la necesidad de hacer un squeeze like para protegerme de los squeeze ajenos, es decir, no tengo necesidad de over squeezear. Es aquí donde aparece en nuestro repertorio la posibilidad de el overcall como una opción viable, de la cual yo personalmente no solo que no voy a hacer abuso, sino que voy a hacer poco y casi nada de uso. Te repito por 35ª vez, las cartas de mierda no juegan bien en pozos multiway. Te repito por 38ª vez, todas las manos, todas juegan mejor heads up que contra más de un jugador. Entonces, a la hora de decidir si voy a hacer overcall o squeeze, lo primero que voy a tener en cuenta, lo primero fundamental, siempre, nunca, jamás me voy a olvidar de mirar mis cartas y hacerme la siguiente pregunta: ¿estas cartas conectan la nuts o no? Punto. Si mis cartas no conectan la nut habitualmente, porque claramente hasta 2-7 off alguna vez conecta la nut, esas cartas automáticamente las voy a tachar de mi rango de overcall y bajo ningún punto de vista ni aspecto las voy a hacer call, o squeeze o fold. Tengo as rey off, squeeze o fold. Tengo as dama off, squeeze o fold. Tengo as j off, squeeze o fold. Ahora, si mi mano conecta las nuts, es donde se abre la posibilidad de hacer un overcall. Y acá es donde te tenés que repetir una y otra vez que las cartas de mierda juegan horrible en pozos multiway. Si vos tomás a la ligera lo que acabo de decir, sí, par de 7 conecta las nuts. Sale 2, 3, 7 si tengo las nuts. ¿Cuántas veces te va a pasar? La mayoría de las veces que setees con par de 7 va a haber una o más cartas superiores al 7 en la mesa. Entonces, como te dije, voy a hacer poco o casi ningún uso de esta herramienta del call. Si me apurás te diría que haría call solamente con par de 9, 10 y jotas, cuando la situación me parezca muy sospechosa y piense que si meto un squeeze voy a terminar convirtiendo mi mano en bluff y no voy a ver el flop, o voy a tener que pagar un 4-bet push a ver qué onda, a ver si mi par va ganando, a ver si gana el flip. Entonces, con un stack saludable voy a preferir simplemente hacer call e intentar conectar mi set de 10, J, 9. Si vos en el fondo de tu corazón sabés que no tenés ningún tipo de fold, no hagas squeeze con As 10 suite o As J suite. Claramente este es un tema, un asunto que va a dejar mucha tela para cortar. El video ya se está haciendo largo, podría ser 2 videos, 3 videos, 5 videos y seguiría quizás sin poder explicar todas las variables que se pueden presentar, porque como te dije hace un rato, la mejor forma de definir esto es que el squeeze es un arte. De la misma forma que te aclaré que todo lo que yo dije es cuando hay un open raise y un solo call, no sé si te aclaré que estaba hablando de stacks medianos tirando para grandes, y acá es por ejemplo donde se da una de esas curiosidades donde la gente juega al revés. Todas esas manos que yo te dije una y otra vez que juegan para el orto en pozos multiway, a contrario de lo que dicen los científicos del póker, fue asumiendo por supuesto que teníamos stacks de 50 ciegas, 100 ciegas, 30, 40 ciegas como mínimo. Ahora, si yo te doy a elegir entre hacer un call con par de 7 cuando tenés 50 o 100 ciegas atrás, o hacer un call con par de 7 cuando tenés 20 o 25 ciegas atrás, vos que elegís. Es acá donde estoy seguro que la mayoría de la gente te va a decir que elige hacerlo cuando tiene 100 ciegas atrás porque le van a dar malas odds para cuando setee, y etcétera, etcétera, etcétera. Si a mí me permitís decidir entre todo el abanico de opciones disponibles en las dos situaciones, yo te voy a foldear el par de 7
con 20 o con 50 o con 100 ciegas si sé que voy a jugar un pozo contra 6 jugadores. Ahora, si me impones la obligatoriedad de hacer call en alguna de las dos situaciones, el 101% de las veces, sin ningún tipo de duda ni de remordimiento, voy a elegir hacer call cuando tengo 20 o 25 ciegas. En el caso de que STE nunca ni en 100 años me voy a sentir mal si mi set de 7 pierde contra set de 8 o contra color en el river. Ahora, si te pago con 100 ciegas atrás y te escupo las 100 ciegas en un pozo de 6 personas contra un overset, no sé vos, pero yo me voy a mi casa pensando que soy horrible jugando al póker. Así que si no sos un jugador ganador, si sos un jugador que está buscando su camino, que está aprendiendo, toma estos dos consejos. No te olvides que yo preparé a decenas de jugadores, entre comillas, desde cero, en el sentido de que les hice reformular su juego desde el principio hasta el final. Y te diría que en el 99% de los casos, y no te digo el 100% porque me puedo llegar a estar olvidando de alguno y no quiero faltar a la verdad, en el 99% de los casos los tipos tenían un exceso de call en pozos multiway y un exceso de squeeze. Entonces, una forma de aumentar tu win rate rápido o de disminuir tus pérdidas rápidas en el día es que a partir de mañana, cada vez que estés por dar call en un pozo multiway, te lo pienses 2 veces. Lo ideal sería que después de pensarlo 2 veces foldees la mayoría de esas manos. En principio, si atrás tenés gente que va a squeezear, deberías foldear todas esas manos en las que estés en duda, salvo las que te dé mucha lástima foldearlas. Entonces haces un tribet para bloquear ese squeeze. Si mirás hacia atrás y ves poco probable que haya un squeeze en el caso de vos hacer overcall, tendrías que seguir foldeando la mayoría de esas manos pedorras, salvo las que hagan nuts. Con stacks shorts o apenas medianos pueden ser absolutamente todos los pares, absolutamente todos los aces suites, cosa que si seteás o si quedás en un combo en el flop, ya estás all-in y listo, no puede haber un error grave a cometer. Si tenés un stack mediano tirando para grande o grande, hacete un favor y foldeá ya mismo todos esos pares. Deja de pagar para setear con pares que van desde el 2 al 7 o al 8, deja de pagar con todas las suites conectadas, solamente paga con los pares grandes, medianos y con los aces suitados que puedan además conectar escalera o por lo menos pares dobles copados. Si sos de las personas optimistas cuya memoria selectiva les hace solamente recordar los grandes triunfos y por ende ilusionarse con que se van a repetir, déjame decirte que a largo plazo, pagando con huevadas, perdés plata. No importa si en este torneo puntual, en esta mano puntual, cuando pagues con 6-7 suites vas a meter escalera color servida. A lo largo de 50 o 100 o 200 spots similares, la plata que ganaste metiendo escalera color servida la vas a perder multiplicada por 5. Así que deja de timbiarla y empezá a foldear.